Ay. Fernando es profesor de Economía Aplicada en la Complutense, la Facultad de Economía, y miembro de Econonuestra, y nos va a hablar de las políticas europeas en la periferia europea. Así que nada, te doy paso. Bueno, voy a hablar sin micrófono porque jamás he utilizado un micrófono. Y hoy no va a ser el primer día. ¿Me oís todos y todas? Más o menos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los que organizáis este tipo de reuniones por invitarnos a compartir reflexiones. El título que le hemos dado a lo que yo quiero contar es algo así como la periferia europea en una Europa fracturada. Yo, más que entrar en detalles, quiero dar una visión general en unos cuantos minutos, porque quizá lo más interesante sea el debate. No sé si habéis leído ayer un artículo en El País que hablaba del lenguaje y de cómo el lenguaje ha sido colonizado por la derecha y utilizamos conceptos que son habituales, que son lugares comunes, como por ejemplo austeridad, todos somos responsables, tenemos que apretarnos el cinturón, la crisis es cosa colectiva, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este lenguaje, que es un lenguaje que ha capturado la derecha, también es un lenguaje que utiliza una parte de la izquierda. Y yo lo primero que quiero plantear es que hay que salir de ese lenguaje. Lo primero, porque esa es una batalla que nos han ganado por goleada. Y hay que partir de otros conceptos y de otras teorías, porque los conceptos y las teorías, aunque se presenten muy habitualmente con la carga de la ciencia, antes decía el compañero que los economistas formamos parte de algo que llamamos o que se llama ciencia económica. En nombre de la ciencia se han presentado verdades o premisas ideológicas o subjetivas como cuestiones casi inmutables e inmodificables. Bien, quiero partir en la reflexión, que ya digo que será de unos cuantos minutos, que quiero plantear, quiero partir de otros conceptos que para mí son el ovillo del que hay que tirar, que son los conceptos de la desigualdad, de la asimetría, de los desequilibrios, del poder. Esto para mí es lo fundamental. Y a partir de ahí se puede construir un discurso económico. Utilizando esos conceptos no estamos fuera de la economía, estamos dentro de la economía, pero dentro de otra economía, lo que podríamos denominar quizá de una manera un poco pedante, economía política. Esos conceptos analizados nos llevan a la crisis. Bien, con esta introducción quiero plantear tres cuestiones. Una tiene que ver con las causas, en mi opinión, de la crisis, que afecta especialmente a lo que podríamos denominar periferia o sur. Otra cosa que tiene que ver con los impactos y una propuesta de alternativas. Yo creo que las tres cosas están muy relacionadas. Las causas, los impactos y las alternativas. Por poner un ejemplo, si prosiguen las políticas de austeridad desastrosas, es hablar por hablar, defender la intervención del Estado en la economía, porque el Estado no tendrá capacidad económica para intervenir en la economía. Si no se detienen estas políticas, no habrá margen financiero para que el Estado acometa la cohesión social, ni para que intervenga en la economía. Por eso yo creo que hay que analizar las tres cosas como si formaran parte del mismo pack, del mismo paquete. Las causas, en fin, tres pinceladas de cada cosa y si queréis abrimos el debate. Las causas, bien, yo creo que hay tres asuntos en cuanto a las causas o tres sitios donde aproximarnos.
causas de tipo financiero que yo casi voy a omitir, causas que tienen que ver con el euro, que voy a tocar de pasada, y causas que tienen que ver con la dinámica europea. Bien, cada una de estas causas es una especie de caja negra, que al abrirla encontramos muchas cosas. Por ejemplo, si abriéramos la caja financiera, que yo no la quiero abrir, encontraríamos desde la perspectiva de la economía convencional, encontraríamos que ha habido comportamientos ilegales o codiciosos o inmorales. Desde la perspectiva de la economía crítica, encontraríamos que ha habido estímulos que han conducido a que los actores económicos asuman riesgos excesivos y que ha habido un vacío de regulación del Estado. Quiero decir con esto que no basta con decir que la crisis es financiera. Hay que abrir esa caja y hay que entender de qué trama financiera estamos hablando. Pero repito, este asunto no lo voy a tocar porque no me interesa de momento. Me voy a centrar en el tema del euro y en lo otro, las causas europeas. Bien, para decir algo del euro, que por supuesto es súper polémico, como todo lo que se diga en economía, súper polémico, porque no hay verdades inmutables en economía, quiero decir que el euro forma parte del problema, pero no es el único problema. Esta es mi posición sobre el euro. El euro ha agravado y ha exacerbado y ha llevado a un límite insostenible algo que ya existía antes del euro. Esta es mi tesis fundamental. Este es mi planteamiento. En Europa había una dinámica que podemos denominar también muy pomposamente como configuración estructural europea, donde los salarios desde principios de los 80 y aún antes, los salarios crecían menos que la productividad del trabajo, donde la agenda europea estaba determinada por las grandes corporaciones, donde había un acoso fiscal al Estado que ha conducido a que la parte de las rentas del capital y de los beneficios tributen cada vez menos y las rentas del trabajo tributen cada vez más. Ese contexto, digamos, estructural es previo al euro, no se explica por el euro. Tiene que ver con el crecimiento y con el sesgo de ese crecimiento en las economías europeas. Esto para mí es una cuestión, aunque solo avanzo 3 ideillas, ¿no? Pero esto para mí es una cuestión fundamental. Es fundamental porque trasladado ese diagnóstico a la situación actual, reivindicar más Europa es la ceremonia de la confusión. Incluso reivindicar otra Europa es idem de idem. Porque la Europa anterior al euro tenía elementos que conducían a la crisis. Por ejemplo, si los salarios crecían menos que la productividad y por lo tanto los beneficios crecían más que la productividad, es decir, si los beneficios, la parte de los beneficios en las economías europeas desde los 80, con gobiernos conservadores y con gobiernos supuestamente de izquierdas, los beneficios han crecido y los salarios han bajado en porcentaje a la renta nacional, eso ha creado un problema que los economistas denominamos insuficiencia de demanda. Si los salarios crecen poco o se estancan, entonces el negocio no puede ser otro sino la deuda. Meter dinero en la economía para que las familias se endeuden, puedan consumir y las empresas puedan hacer negocio. Esa burbuja financiera crece hasta que estalla. Pero la problemática no nació con el euro, la problemática es previa al euro. Bien, esto por poner un ejemplo. Por lo tanto, mi planteamiento es, habría que revisar y hay que reflexionar acerca de qué modelo de crecimiento, qué dinámica económica ha habido en Europa, qué asimetrías, qué desequilibrios han conducido a la crisis. ¿Y qué ha hecho el euro? El euro se ha creado como consecuencia de una determinada configuración estructural. El euro se ha creado
con el peso enorme de las transnacionales, de los mercados financieros y de los capitales. ¿Podía haber existido otro euro? Sí. ¿Podría haberse configurado la unión monetaria con otros criterios? También. Pero la unión monetaria que realmente ha existido ha sido el resultado de toda una serie de fuerzas y de relaciones de poder. Y esa unión monetaria ha generado una dinámica que básicamente ha puesto en el centro de la economía el capital financiero. ¿Podría haber puesto en el centro de la economía otras cosas? Yo creo que sí. Pero el centro de todo el engranaje económico, desde que se crea el euro, desde que se crea la unión monetaria, es el capital financiero. ¿Y qué dos tipos de desequilibrios crea fundamentalmente el euro? El euro crea el desequilibrio del endeudamiento. Fijaros, por poner un ejemplo, que desde que se crea el euro hay un torrente de dinero en la economía enorme, que es negocio de los bancos. No creamos que lo regalan los bancos. Un negocio bárbaro del sistema financiero. Se abre el grifo del dinero y como el dinero es barato, lo que hacen los actores económicos es endeudarse hasta las cejas, aquellos que tienen capacidad de deuda. Lo que no podían hacer con los salarios, lo que no podían comprar con los salarios, lo compra con el crédito. Eso se dispara con el euro, del mismo modo que se dispara con el euro las exportaciones alemanas, porque Alemania dispone de un mercado gigantesco. Alemania tiene una ventaja enorme, que es su tecnología, que es la capacidad competitiva de las empresas. Y tiene la ventaja adicional de que Alemania desde hace 15 años tiene congelados los salarios de sus trabajadores. Y por lo tanto, tiene un mercado de exportación gigantesco en Europa. Además de que fijaros que Alemania está comprando, las empresas alemanas, digo Alemania y debiera decir empresas alemanas, están comprando cantidad de productos a los países excomunistas a muy bajo precio, con salarios bajísimos, en empresas donde incluso están prohibidos los sindicatos, empresas donde compran los clientes alemanes. Y con esa dinámica Alemania ha tenido un formidable negocio con el euro y ha producido un desequilibrio en los intercambios comerciales. Estos dos, en mi opinión, son las dos responsabilidades básicas de la unión monetaria. De modo que llegamos a una situación donde finalmente todo estalla, porque no hay ninguna burbuja que pueda crecer indefinidamente. Y porque esa burbuja que se sustentaba en gran cantidad de dinero, dinero barato y activos creciendo en la burbuja, eso finalmente se desplomó. Esta para mí es la crisis. Que además de eso ha habido comportamientos avariciosos, que ha habido mucho riesgo, que ha habido mucha leche en vinagre, también. Todo eso sí, pero hay que hacer una mirada hacia atrás que nos sitúe y que coja el hilo argumental, en mi opinión, en el euro, por un lado, y en la dinámica europea previa al euro que se había generado desde comienzos de los 80 como poco. Bien, esto es lo que yo quería plantear en cuanto a las causas. Bien, en cuanto a los impactos. Bueno, los impactos de la crisis son enormes y yo ayer leía estudios económicos realizados por diferentes organismos y economistas donde decían, y yo creo que es cierto, que España tiene ya categoría de insolvente. España es una economía insolvente y Grecia es una economía insolvente. Y la situación es tan crítica que hoy hay ya instituciones y empresas que trabajan en el escenario de un euro, de una salida del euro, salida organizada o salida no organizada. Y por supuesto todos los indicadores son horribles. El producto, el empleo, el comercio, los salarios, todo es muy mal y posiblemente en el futuro serán peores. ¿Qué es lo malo de eso, en mi opinión? Que los indicadores son malos, pero joder, han pasado 5 años. Es que hemos consumido tiempo y dinero. Si los indicadores fueran malos al comienzo de la crisis, todavía. Pero es que después de hacer un esfuerzo enorme, la sociedad resulta que siguen siendo tan malos o peores que hace un año. Y lo que te rondaré, Morena. Pero yo lo que quiero plantear, esto es casi un lugar común, se puede estar en desacuerdo acerca de la magnitud de los desequilibrios y de las expectativas y los escenarios. Pero yo lo que quiero plantear es otra cara de la moneda, y es la siguiente. La crisis está siendo estupenda para algunos grupos. La crisis es una oportunidad enorme.
Y la crisis está permitiendo que se reorganicen mercados, que se recompongan relaciones de poder y que se creen nuevas condiciones de acumulación. Esta es la perspectiva en la que yo creo que nosotros tenemos que insistir. No solamente en que la economía va mal, que va mal, no para todos igual, no para todos los países con la misma intensidad, no igual en todas las regiones. Porque antes decía Alemania, pero ¿qué es Alemania? Si es que en Alemania el 25% de los trabajadores están en la línea de la pobreza. Es que después de 15 años de estancamiento salarial, la categoría trabajador pobre en Alemania no ha dejado de crecer. Por lo tanto, lo que yo planteo es que los impactos mayores son los intangibles. No mayores, porque por supuesto que una persona pierde un empleo es un impacto dramático, sobre todo porque no lo va a volver a recuperar. Pero los impactos intangibles, es decir, por ejemplo, una reforma laboral que está permitiendo que los beneficios aumenten de las empresas, reduciendo salarios y movilizando y reagrupando a la fuerza de trabajo. Es decir, se está creando un mecanismo de acumulación que finalmente tendrá consecuencias muy malas para todas las economías. Porque con esa acumulación basada en los bajos salarios, lo que se crea es una cultura empresarial súper conservadora, muy parecida a la que existía aquí en la época del franquismo, cuando las cárceles estaban llenas de presos políticos. ¿Para qué modernizar? ¿Para qué innovar si yo puedo obtener cuantiosísimos beneficios con salarios muy bajos? Los salarios están bajando y los beneficios están creciendo, pero esos beneficios no se están convirtiendo en inversión productiva. Esos beneficios y otros beneficios son la bomba del sector financiero. Bombean continuamente recursos al sector financiero. Por lo tanto, impactos desde esa perspectiva, pero también desde el punto de vista de las relaciones de poder. Y quiero volver al tema europeo para decir que más Europa y otra Europa hoy es la reivindicación de Alemania. Y no puede ser la reivindicación de los movimientos progresistas. Dicho de esta manera, sin más especificaciones, Europa, Alemania mejor dicho, está defendiendo más Europa. Más Europa constitucionalizando el déficit fiscal, más Europa con la unión bancaria, con o sin Grecia, no sabemos, pero más Europa. Y está defendiendo otra Europa porque es una Europa con una condicionalidad enorme y con muy pocas transferencias públicas. Condicionalidad en la política económica. ¿Quieres Banco Central Europeo? Acepta la condicionalidad. ¿Y qué significa la condicionalidad en políticas de austeridad? Que pague la crisis los grupos sociales desfavorecidos. No se opone a más Europa. Claro, todo el rollo que es una discusión técnica. Eurobonos, actuación del Banco Central, pero fijémonos en esta otra perspectiva. Alemania peleando por una Europa estructurada alrededor de Alemania y de la burocracia comunitaria y de las transnacionales y de las corporaciones financieras. Más Europa y sin duda alguna otra Europa, muy diferente de la que existió antes, más equilibrada, más articulada en torno a compromisos y donde Francia jugaba un papel mayor, papel que ahora mismo Francia no juega de la misma manera. Por lo tanto, resumiendo esta parte, yo digo que, o mi planteamiento es que la crisis está moviendo todas las fichas del tablero. Olvidémonos de los impactos inmediatos en términos económicos. Está moviendo todas las fichas del tablero. Es que hay muchas empresas que están saliendo del mercado y esos mercados los están cogiendo otras empresas. Es que los bancos están recibiendo cantidades ingentes de dinero para reestructurar su balance. Es que se están produciendo operaciones más de fondo en las relaciones de poder, en los mercados y en las empresas. Este asunto, como es más difícil de encarar, hay menos información. Hay menos información porque tampoco hay mucho interés en que esa información aparezca. Pero yo creo que la gente de la izquierda o de las izquierdas debemos hacer un esfuerzo enorme por entender que están cambiando cosas de fondo en Europa y debemos entender lo que está cambiando para posicionarnos política y socialmente. Bien, y la última cosa, en cuanto a las alternativas,
Bueno, esto sí que es abrir una caja de Pandora, porque en fin, es una discusión que tiene muchos flecos. Lo que yo quiero plantear claramente es que la política de austeridad, que es una opción al servicio de esa reconfiguración de los mercados y está siendo útil para reconfigurar los mercados, en términos de crecimiento económico, las políticas de austeridad son un fracaso estrepitoso, porque han encerrado a las economías en un bucle sin salida. Y más austeridad significa menos capacidad recaudatoria de los estados nacionales y más dificultad para devolver la deuda externa y más dificultad para conseguir recursos y recursos que hay que pagar a precios más altos. Y es un bucle del que es imposible salir con la austeridad. Por eso, en mi opinión, hay que detener estas políticas. Pero detener estas políticas no significa ausencia de política, significa que esta política nos ha llevado al abismo. Es que ahora mismo los escenarios más sombríos y más pesimistas están abiertos. Es que incluso la economía alemana está sufriendo. La economía alemana ha reducido su crecimiento, porque finalmente las ventas de Alemania tienen que ser compras de Grecia, o de España, o de Portugal, y todo eso está afectando también a la economía alemana. Por lo tanto, en cuanto a las alternativas, si yo tuviera que hablar en negativo, lo que diría es que hay que rechazar las políticas de austeridad y, en mi opinión, hay que centrar las políticas económicas, y ya sé que sobre esto hay un debate enorme, y en los movimientos sociales posiblemente más debate, y es un debate necesario, y es un debate que los economistas, primero, no entendemos, y segundo, no sabemos cómo encajarlo en nuestros planteamientos. Pero quiero plantear lo siguiente: es necesario una política orientada al crecimiento, pero no al crecimiento de los años 80, que era un crecimiento que no generaba capacidad recaudatoria, que era un crecimiento donde los salarios se descolgaban de la productividad, que era un crecimiento que sobre todo fortalecía el poderío de las empresas transnacionales. Pero necesitamos crecimiento. Con 5 millones o con más de 5 millones de desempleados es necesario un viraje radical de la política económica. Y cuando digo radical de la política económica, no me refiero solo a detener esa erosión del gasto, esos recortes del gasto, que tienen como objetivo fundamental debilitar y desmantelar al Estado y convertir en negocio un sector social público que es un negocio bárbaro y que está determinado ese negocio por el envejecimiento demográfico. El envejecimiento demográfico es un negocio, es súper apetecible para las empresas. Si la gente vive mucho y nos morimos más tarde, hay un negocio enorme en torno a los cuidados generados desde el mercado. Por lo tanto, lo que yo planteo es que es necesario cambiar la política económica y es necesario actuar con otros criterios desde Europa. Yo defiendo que en lugar de abrir el grifo a los bancos sin compromiso, no estoy diciendo que los bancos o que el sector financiero no necesite de una reestructuración. Esa reestructuración que consiste en abrir el grifo a los bancos para que los bancos mejoren sus balances y remuneren a sus directivos y retribuyan a los accionistas, eso no conduce a una mejora de la economía. Es necesario que los recursos de Bruselas y la propia actuación del Banco Central Europeo es necesario que se oriente al crecimiento. Menos recursos a los bancos, recursos con más condicionalidad y sobre todo recursos al crecimiento. Y además, por supuesto, creo que es necesario una solución de emergencia. Y creo que es necesaria una solución de emergencia porque la situación es de emergencia. Estamos en una situación crítica y no es hablar por hablar. Y como estamos en una situación de emergencia, en mi opinión, se necesita también una actuación enérgica del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no puede ser su actuación dar dinero gratis a los bancos para que los bancos especulen con las deudas soberanas. No puede ser eso. El Banco Central Europeo tiene que dar dinero a los gobiernos y tiene que favorecer las políticas públicas para que los gobiernos puedan actuar en la economía.
Y yo creo que además se necesita, dentro de este pack de emergencia, se necesita un cambio muy importante en la política económica alemana. Porque toda la economía alemana, o gran parte de los negocios de la economía alemana, se basan en las exportaciones. Las exportaciones es el sector que tira, es la locomotora de la economía alemana. De hecho, Alemania y otros países tienen excedentes muy grandes y la periferia tenemos déficits enormes, pero casi coinciden. Los déficits nuestros son los excedentes alemanes y hay que dar un viraje enorme a la política económica para que tenga más relevancia el mercado interno en Alemania. Esto es lo que yo defendería, que crezcan los salarios reales en Alemania y que por lo tanto, creciendo los salarios reales, se compre más en Alemania, porque las compras de los alemanes son exportaciones españolas, o pueden ser exportaciones españolas, o pueden ser exportaciones griegas. Y finalmente creo que hay que tomar medidas para reestructurar la deuda, porque esta deuda no se puede pagar. Sin entrar en la cuestión de si es legítima o ilegítima, no se puede pagar. Porque si quitamos la deuda, hay déficit en España. Aunque descontáramos, aunque no considerásemos los pagos de los intereses y la devolución de los préstamos, olvidémonos por un momento de eso, es que las políticas contractivas del gobierno están generando déficit. Es que no hay suficientes ingresos para cubrir los gastos. Y por lo tanto hay que replantearse el tema de la deuda. Hay que renegociar, hay que reestructurar la deuda y en este sentido tiene que haber un planteamiento europeo, pero tiene que haber también un planteamiento nacional de los estados. Finalmente hay otras muchas, en fin, habría otras muchas medidas posiblemente que comentar. Lo que sí quiero decir dos cosas ya para terminar. En mi opinión no es en absoluto suficiente, en fin, como es un discurso tan común en la izquierda, decir, no, queremos fortalecer Europa, queremos fortalecer el estado de bienestar, queremos que el Banco Central Europeo sea un verdadero banco central. Bien, yo también quiero que sea un banco central, pero solamente dar dinero no resuelve el tema. No resuelve la crisis enorme, profunda y estructural de la economía española y de las economías europeas. Y en este sentido también creo que es necesario, en fin, un entender las cosas. Yo creo que la gente tenemos que entender las cosas, tenemos que discutir mucho porque hay mucho matiz, hay mucho fleco. Tenemos que entender las cosas y tenemos que actuar. Y tenemos que actuar porque el tiempo se agota, porque no hay tanto tiempo y porque los sucesos se desencadenan a una velocidad vertiginosa. Y tienen que actuar, por supuesto, los movimientos sociales, pero cuando me estaba preparando un poco qué contaros hoy, pensaba también que el espectro social de los damnificados es enorme y eso crea un problema político, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, nos manifestamos y estamos allí, pero dispersos, atomizados, con poca capacidad para proponer alternativas globales y entre tanto los trabajadores aceptando trabajar más por menos en muchísimas empresas para mantener el empleo, trabajar más horas por menos dinero. Pero ahí está la clase obrera, esa es una parte de la clase obrera. Pero entonces hay que articular todo este magma con sensibilidades diversas, todo este magma de gente afectada, gente damnificada por la crisis y ver si somos capaces de articular todo eso y generar una acción política que doblegue, en fin, y que nos saque de esta situación crítica, ¿no? Esta es un poco la... Vale.